Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con el tema que aparece de décimo en el programa, que es la extinción de la obligación tributaria. Em, Recordarán que hemos ido desde el nacimiento del hecho generador, la naturaleza jurídica, el reverso de la obligación jurídica, que es la exención tributaria, las características de los sujetos activo y pasivo, el contenido, la determinación de qué tamaño es la obligación tributaria. Y ahora llegamos como al extremo opuesto del arco, que es la extinción de la obligación tributaria. Cuando esa obligación tributaria deja de ser jurídicamente exigible, o mejor dicho, cuando decae su vida jurídica de acuerdo con la legislación. El artículo 35 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios habla de cinco expresos en los incisos sexto del que se habla en el párrafo final, medios de extinción de la obligación tributaria. Eh, y quizás habría que decir que, a pesar del texto, hablamos más de deuda tributaria que de obligación tributaria. Porque la deuda es aquella que es una suma de dinero, una obligación pecuniaria a título de tributo y sus accesorios, y en cambio hay obligaciones tributarias distintas, por ejemplo, los deberes formales, a los que no se refiere el artículo 35 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Comienza ese artículo 35, digamos, es el primero del capítulo quinto del título segundo del Código, que es medios de extinción. El primero de esos artículos es de ese capítulo, es el artículo 35, que dice que la deuda tributaria o la obligación tributaria, entendida como deuda tributaria, solo se extingue. Y ese solo, que podría traducirse como solamente, pareciera excluir medios diferentes de extinción a los que se enlistan a continuación. Si comparamos las obligaciones, la extinción de las obligaciones tributarias con la extinción de las obligaciones civiles, salta a la vista que hay alguna que no. Por ejemplo, la imposibilidad de cumplimiento no es un medio de extinción de las obligaciones tributarias. Sí lo es de las obligaciones civiles. Sin embargo, ese solo es relativo. O sea, aunque parece muy rotundo, solamente se extinguirá, que pareciera excluir otros medios de extinción, en la práctica o en la jurisprudencia no es tan rotunda el significado de ese solamente. Dice el artículo, se extingue la obligación por pago. El pago es el medio por excelencia de extinción de las obligaciones tributarias. Dicho en otras palabras, las obligaciones tributarias nacen para ser pagadas. Y por tanto es como el medio natural, el obvio, el práctico, el que le da cumplimiento razonable a la creación de la obligación tributaria. Además de ese, que es, como digo, el principal, el más importante, hay extinción por compensación. ¿Qué es compensación? Cuando hay créditos concurrentes de distinto signo y se extingue la obligación hasta el monto de la concurrencia. Se compensan los créditos con los débitos fiscales. En tercer lugar, hay extinción por confusión, que es cuando el sujeto activo se convierte, el sujeto pasivo se convierte también en sujeto activo de la obligación tributaria. En tercer lugar, por condonación o remisión, es decir, es una especie de perdón de la obligación tributaria,
Esto sucede, por ejemplo, cuando ha habido amnistía tributaria. Hay una condonación, una remisión, una extinción total o parcial de la obligación tributaria. En quinto lugar, prescripción, que es una figura preclusiva, es una figura que extingue la obligación tributaria por el transcurso del tiempo y la inercia del sujeto activo. Esos son los 5 métodos o modos de extinción de la obligación que están expresamente enlistados en el artículo 35 del Código. El párrafo final añade que la novación, esto es cuando la obligación se cambia en alguno de sus elementos, se admite únicamente cuando se mejoran las garantías a favor del sujeto activo sin demérito de la efectividad de la recaudación. Puede haber novación, por ejemplo, de sujetos. Es decir, que el sujeto que era sujeto pasivo deja de serlo y se cambia por otro sujeto. Y en consecuencia se extingue la obligación para el primero, para el novado. Pero dijéramos que en realidad es un supuesto poco frecuente. Ahora veremos tal vez con alguno de esos supuestos. En principio, la nulidad civil, o sea, la anulación por defectos en la voluntad, en la expresión de la voluntad, no es aplicable a las obligaciones tributarias, porque esas obligaciones tributarias no nacen del intercambio de voluntades privadas, nacen de la eh, voluntad estatal, de la voluntad expresada por la Asamblea Legislativa. Por tanto, esa nulidad que según el Código Civil es un medio para declarar extinta una obligación, en principio no es aplicable a las obligaciones tributarias. Quizás podría serlo si la Sala Constitucional declara que fue nula la creación del tributo por parte de la Asamblea Legislativa por roce con la Constitución política, pero es otra cosa completamente distinta. No es la nulidad prevista en el Código Civil para las obligaciones civiles. Igualmente, la rescisión, esto es, la voluntad que fue expresamente puesta en acto a la hora de crear una obligación privada, no puede ser retirada en el caso de las obligaciones públicas, puesto que la obligación tributaria no nace, lo decimos una vez más, del intercambio de voluntades privadas, sino que nace de la ley. Es una obligación que nace ex lege, de la voluntad del legislador. O sea que esos 3 medios, imposibilidad de cumplimiento, nulidad del intercambio de voluntades, rescisión, que en el derecho privado se entienden como normales para extinguir la obligación tributaria, en principio no son aplicables a las obligaciones tributarias. Esto lo dijo el Tribunal Superior Civil y Contencioso Administrativo cuando tenía ambas jurisdicciones, la civil y la contencioso administrativa. En 1974, hace bastantes años ya, apenas estaba creado el Código Tributario en el año 71, si no recuerdo mal, dijo ese tribunal, en materia tributaria son aplicables algunos de los modos de extinción de las obligaciones contempladas en el Código Civil. Algunos, no todos. Y más que algunos, los modos de extinción de las obligaciones contempladas en el Código Civil tienen manifestaciones propias, se distinguen, no son meramente una transcripción o una trasplante del Código Civil en la tierra abonada por la materia tributaria, sino que sin duda tienen características propias que intentaremos ver en las próximas filminas. Decíamos que
El pago es la forma principal, la forma idónea, la forma más adecuada, más ad hoc para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, puesto que las obligaciones tributarias se crean con la finalidad de un pago. Por tanto, el pago es la forma natural de darle cumplimiento a la prestación. ¿En qué consiste el pago? Consiste en la entrega de una suma de dinero. Ya vimos en alguna clase anterior que existen medios alternativos de cumplimiento de esa prestación en otras legislaciones, en otros países, por ejemplo, mediante trabajo social, eh, pero en la mayoría de los ordenamientos del mundo, el pago, que es una entrega de una suma de dinero, es la forma idónea, normal, natural, ad hoc para extinguir las obligaciones tributarias. ¿Quiénes son los sujetos del pago? Esto es el sujeto activo, el titular del crédito tributario, a favor del cual la obligación tributaria está establecida, es el legitimado para recibir el pago. Y suele distinguirse entre el competente, esto es aquel que la legislación designa como sujeto activo titular del crédito, y autorizado. Puede la administración tributaria, si lo autoriza la ley, autorizar a un tercero para que reciba el pago. Por ejemplo, puede autorizar a los bancos para que reciban el pago. Y en cuanto a la materia de competencia, generalmente se admite, es algo discutible, pero se admite que si yo pago un tributo que el competente es la Dirección General de Tributación y se lo pago a la Dirección General de Aduanas, en principio, aunque aduanas sea incompetente, es una incompetencia relativa porque ambos pertenecen al Ministerio de Hacienda. Ambos pertenecen, actúan en nombre de y por cuenta del Estado dentro de la misma estructura jerárquica. En cambio, si yo hago un pago al Ministerio de Educación o hago un pago a la municipalidad, esa incompetencia parece que es insalvable. Pareciera que es una incompetencia absoluta. Esto es, no hago buen pago. Del lado de los sujetos pasivos, o sea, no de los legitimados para recibir el pago, sino legitimados para hacer el pago, dice el artículo 36 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios que el pago puede hacerse por los contribuyentes o por los responsables. Recuerden que en la sistemática de nuestro Código Tributario, el responsable es el deudor por cuenta ajena. Y por tanto, ese deudor por cuenta ajena hace buen pago puesto que es deudor. El artículo 37 dice que también hace buen pago el tercero. El tercero que no es sujeto pasivo de la obligación tributaria. El tercero que está fuera del círculo de obligados frente a la hacienda pública. Ese tercero puede hacer pago y lo hace con subrogación. Esto es, ocupa el lugar del acreedor tributario, el tercero que paga por el deudor por cuenta propia o deudor por cuenta ajena, por el contribuyente o por el responsable, el tercero que paga se subroga en los derechos del acreedor. Esto es, se convierte en acreedor de los sujetos pasivos de la obligación tributaria. Ahora hay que decir que esa subrogación de alguna manera es parcial. Esto es, no se transfieren todas las
potestades, o mejor dicho, aquello que es verdaderamente una potestad pública que le compete al sujeto activo en cuanto ente público, eso no se puede transmitir al tercero que cuando hace un pago conforme al artículo 37 es un pago privado, es un pago por un tercero. Ejemplos. Los hijos pueden pagar la deuda tributaria de sus padres, por ejemplo, en el impuesto de bienes inmuebles. Pueden ir a la municipalidad y decir cuánto debe mi papá y pagar. Ese pago es un pago con subrogación. Se convierten en acreedores de sus padres de tal manera que podrían cobrar de sus padres esa obligación. ¿Por qué querrían hacerlo? Bueno, por ejemplo, pagan para que no se acumulen intereses, pagan para que no se ejecute la hipoteca legal que tiene el impuesto de bienes inmuebles, etc. Pero decíamos que no opera una transferencia total de la posición acreedora, puesto que el acreedor público, el ente público, tiene algunas potestades que no tienen los acreedores privados. Por ejemplo, puede embargar bienes por sí mismo, mientras que un acreedor privado tiene que pedirle al juez que embargue. El acreedor público puede embargar por sí mismo, tomar medidas precautorias y pedirle al juez en el monitorio que las confirme. Eso no lo puede hacer el acreedor privado. Es lo cierto que el artículo 37 del Código indica que el tercero que paga, y por tanto que es un subrogante, puede pedir a la administración la certificación del pago y esa certificación es título ejecutivo, le sirve para iniciar un, este, un monitorio contra el contribuyente o el responsable. Pero ese monitorio ya es propio de las obligaciones privadas, ya no es un monitorio con las características que tiene en el caso de un ente público. El artículo 41 dice que son responsables, esto es, deudores por cuenta ajena, el agente de retención y el agente de percepción. Recuerden que esto ya lo vimos en la lección de los sujetos pasivos. El agente de retención es el que con ocasión de un pago retiene en nombre y por cuenta del contribuyente. Le pago al contribuyente, pero le pago reteniendo, disminuyendo el monto que se le paga a ese contribuyente responsable. Y ese monto retenido pues se le entrega a la hacienda pública. El agente de percepción es el que, con ocasión de un cobro, por ejemplo, el emisor de la tarjeta de crédito cuando le paga a Netflix, o sea, cuando cobra a Netflix al tarjetaviente, puede cobrarle no solo el monto del servicio de Netflix, sino también el impuesto al valor agregado. O sea, está autorizado para percibir el tributo y la ley lo designa como tal. ¿Cuál es el objeto del pago? El objeto del pago siempre es una suma de dinero. ¿En qué consiste la acción de pagar? Consiste en entregar una suma de dinero. Las tres condiciones para hacer buen pago que establece la legislación civil de condiciones de identidad, integridad e indivisibilidad, se predican también de las obligaciones tributarias, pero con matices, con disminuciones, con atenuaciones, alguna tan importante que casi va tenido esas tres condiciones. Identidad, esto es, se paga la suma de dinero idéntica
a la obligación tributaria. Eh, Tiene que haber identidad entre la suma que pago y la deuda que quiero extinguir. Y eso tiene, como veremos a continuación, una importancia especial en materia de identificación, en materia de imputación. Tiene que haber identidad entre la suma que quiero pagar y la suma debida. Eso tiene especial importancia cuando hay varias sumas debidas. Hay que saber cuál es cuál. Y ahí viene todo el tema de la imputación de los pagos. En segundo lugar, para que se extinga la obligación civil, debe entregarse la totalidad de la suma de dinero adeudada. Esta característica se llama integridad. No solo tiene que estar perfectamente identificada la obligación, sino que además para que se extinga, tiene que pagarse la totalidad de esa obligación. En otras palabras, el Código Civil no obliga al acreedor a recibir pagos parciales, no obliga a dividir la obligación. La norma contraria aplica en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. El acreedor tributario está obligado a recibir pagos parciales. Esa norma que se aprobó, si no recuerdo mal, en el 95, pretendía resolver un problema eh, tan tonto como real. Resulta que a veces la administración tributaria no recibía un pago porque le faltaban 40 céntimos de intereses. Y la verdad es que no lo recibía y después quizás era imposible cobrar. Por tanto, en esa reforma, que si no recuerdo mal es la del año 95, se añade el artículo 39, que la administración tributaria está obligada a recibir abonos o pagos parciales a cuenta de la suma de dinero. No puede rechazarlo, no puede decir es que aquí no está la totalidad de la obligación y por tanto no lo recibe. Se aparta completamente de esa característica de integridad que el Código Civil exige para las obligaciones privadas. En segundo lugar, el concepto de indivisibilidad. En el Código Civil no se pueden fraccionar las deudas. No puede el acreedor verse obligado a recibir abonos a su deuda. En el Código Civil puede hacerlo voluntariamente. Lo que no se puede es el deudor obligar al acreedor. En materia tributaria está expresamente previsto en el artículo 38 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios el fraccionamiento, que se puede fraccionar la obligación tributaria. En otras palabras, se le pide a la administración, demostrándole que no se puede hacer el pago total por alguna circunstancia, y la administración motivadamente debe conceder un fraccionamiento. Es lo que suele llamarse arreglo de pago o también facilidades de pago. De tal manera que esa indivisibilidad de las obligaciones privadas está bastante atenuada en materia tributaria, puesto que hay una potestad expresa para conceder ese fraccionamiento. Sigue siendo voluntad del acreedor. El acreedor podría decir no se cumplen las condiciones para otorgar el fraccionamiento, no está obligado a otorgarlo. Pero ciertamente, para negarse al fraccionamiento, necesita motivar su negativa. No la puede negar simplemente porque no quiere. ¿Cuál es la forma de pago? El Código Tributario se limita a decir que será la que disponga la ley de cada tributo. Y es lo cierto que las leyes de cada tributo no suelen tener mayores disposiciones.
en cuanto a la forma de pago. El Código Fiscal, una legislación del siglo XIX que todavía está vigente en algunas materias, quiero decir, en lo que no ha sido derogado por las innumerables leyes fiscales que se han sucedido en el último siglo, o poco más que siglo, dispone que puede hacerse pago en efectivo o por cheque. El cheque pues ya está en vías de extinción. Ahora lo que se utiliza son transferencias electrónicas o débitos a una cuenta bancaria. Esto segundo es lo que suele llamarse pago electrónico, es decir, pago no mediante un título valor, ni mediante un cheque, para aquellos que niegan el cheque la categoría de título valor, y que se hace mediante un débito a la cuenta normalmente bancaria del deudor. Todavía menciona una tercera forma de pago del Código Fiscal, que es la forma mixta con efectos timbrados y con efectivo. Efectos timbrados son los timbres que se adhieren a un documento. De nuevo, una forma bastante anacrónica que está también en vías de extinción. De tal manera que en tiempos modernos diríamos que la gran mayoría de los pagos es o en efectivo o mediante pago electrónico. Lugar y fecha de pago. Dice nuevamente el código, el que indique la ley. Sí. Una Sí. pequeña duda. Sí. Ese pago en efectivo tiene que ser en colones. No puedo pagar en alguna otra moneda. Dólares, euros, libras. Me parece que siendo el colón de la moneda de curso legal en Costa Rica hay que pagar en colones, incluso cuando el impuesto esté establecido en otra moneda. Por ejemplo, recuerdo que el impuesto por caja de banano de exportación está establecido en dólares estadounidenses. Y me parece que puede extinguirse al tipo de cambio, o sea, pagarse en colones y extinguirse la deuda al tipo de cambio del día. Pero es una buena pregunta. La verdad es que no sé qué contestarte en concreto. Tal vez la praxis nos pueda ayudar a responder un poquito esa pregunta. Cuando uno entra a los sistemas de declaración de la administración tributaria y autoriza a la administración tributaria para que haga débitos a mi cuenta, tal vez me explico. Yo presento la declaración y autorizo a la administración tributaria para que haga un débito de mi cuenta bancaria. ¿De qué monto? Hasta por el monto de la declaración. Esas cuentas bancarias que se, digamos, adjuntan o ascriben a los sistemas de pagos de declaración siempre son en colones. Pero bueno, tampoco hay ningún obstáculo en la ley para hacer el pago en dólares. O sea, la praxis es hacerlo en colones, pero no veo obstáculo para hacerlo en otra moneda. Bien, decíamos que las condiciones de lugar y de fecha de pago, dice el Código Tributario, los que indiquen la ley o el reglamento respectivo. En el caso del impuesto sobre la renta, yo les he explicado que la ley del impuesto sobre la renta en realidad no tiene un impuesto, sino tiene una colección, un montón de cédulas que son impuestos autónomos, todos ellos impuestos a la renta. El primero de ellos, el impuesto a las utilidades, dice la propia ley que debe pagarse 2 meses y 15 días después de concluido el periodo fiscal. En el antiguo impuesto de ventas, hoy impuesto al valor agregado, dice la ley que el contribuyente, a saber, el que cobra el impuesto en sus operaciones de compraventa a sus consumidores,
debe acumular todos los cobros y enterarlos. Enterar es un verbo muy típicamente utilizado en materia tributaria con el significado de entregar una suma de dinero al fisco. Debe enterarlos a la hacienda pública en los primeros 15 días del mes siguiente al periodo de declaración. Si la ley no lo dijera, o sea, si la ley específica del tributo no lo dijera, el artículo 40 del Código tiene unos plazos subsidiarios, que son 15 días después de la fecha de declaración y 15 días después de las resoluciones de la Administración Tributaria que practiquen determinaciones de oficio. En algunos supuestos, esos 15 días que están en el artículo 40 se extienden a 30 días. Suele decirse que la fecha de pago, o el lugar y fecha de pago, revisten unas características que administrativamente suelen llamarse recaudación en periodo voluntario, recaudación en vía administrativa y recaudación en vía ejecutiva. El periodo voluntario es, sin duda, el del plazo previsto en la ley, pero incluso vencido ese plazo, en cualquier momento antes de una actuación de la administración tributaria, eso se entiende que es un pago voluntario. Es un pago sin intervención de la administración tributaria. El pago en vía administrativa es cuando la administración tributaria ya ha ejercido sus potestades requiriendo el pago, por ejemplo, enviándole un recordatorio, un requerimiento para que haga el pago. Y en vía ejecutiva es cuando ya hay medios coactivos de pago, que ya no los hace típicamente la administración tributaria, sino una oficina especializada llamada Oficina de Cobro Judicial, en la vía ejecutiva. Pregunta: ¿habrán visto ustedes que recientemente la administración tributaria envió masivamente a los notarios que habían hecho escrituras públicas, traspaso de bienes inmuebles, y también cuando tenía los datos del traspasante o del traspasado, un correo electrónico u otra notificación inclusive un poquito más formal, diciendo: me enteré por el código, perdón, por el registro civil, por el registro de la propiedad, disculpas, que usted intervino en un traspaso de bienes inmuebles. Y le recuerdo que tiene que pagar el impuesto a la ganancia de capital. El impuesto que se produce cuando entre el valor de adquisición y el valor de enajenación hay una diferencia a favor del enajenante. ¿Han visto por casualidad eso? Masterlex recientemente publicó en Punto Jurídico un artículo sobre ese punto. ¿Alguno ha tenido ocasión de verlo? ¿Perdón? Yo desconocía el punto. Okay. Lo ha hecho bastante masivamente en el último mes, mes y medio. Incluso a todos los notarios que autorizaban las escrituras de traspaso. En ese artículo de Punto Jurídico de Masterlex se menciona que en algún momento se quiso establecer a los notarios como sujetos perceptores del impuesto. Bueno, la Dirección General de Notariado y otras entidades gremiales de los notarios se opusieron a ello por varias razones, entre otras porque era para el notario muy difícil calcular con certeza cuál es el valor acuo del cálculo de la ganancia de capital. O sea, el notario sabe el valor ad hoc, pero no el valor acuo.
y por tanto, pues hacer el cálculo de la ganancia de capital iba a ser muy complicado para los notarios. Finalmente sucedió, o sea, hubo varios borradores y varias normas eh, eh, que se habían propuesto para el reglamento que finalmente no se aprobaron. Entonces, pues fue muy llamativo que la administración tributaria mandara masivamente unas notificaciones de esta naturaleza a los notarios, como si les estuviera exigiendo a los notarios que se hicieran cargo del pago de la obligación, que como digo, eh, no fueron nombrados esos notarios agentes de percepción. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ese requerimiento o esa notificación que hace la administración a las partes, en qué fase está? ¿Está en fase voluntaria, en fase administrativa o en fase ejecutiva? ¿Se anima a responder? Recuerden el supuesto. Profe, Sí. ¿cuál fue la institución que envió el correo específicamente? Administración tributaria, la Dirección General de Tributación. El sujeto A le debe del sujeto B. Sí, perdón. No, creería yo que es administrativa, digamos, como se está haciendo vía correo, tal vez es como una forma de señalización de que, de ser posible que realicen el pago, no le está haciendo la forma coercitiva o coactiva, que podría ser ya una instancia judicial. Sí, opino igual que vos. Opino exactamente igual que vos. Sin embargo, una razón que todavía no he logrado dilucidar, la administración tributaria considera que eso es un pago voluntario. Dijéramos que parece entender la administración tributaria que es vía administrativa cuando hace un requerimiento formal de pago, no cuando hace una especie de tirar las redes o disparar con escopeta a ver qué pato cae. No sé si me expliqué. O sea, le recuerdo que usted tiene que hacer el pago de la ganancia y capital, pero en realidad la administración tributaria no sabe si procedía a hacer o no el pago del impuesto de ganancia y capital, puesto que no sabe los valores a cubo, aunque sí sepa el valor ad quem. Digamos, es una especie de gestión bona fide que le advierto que usted podría estar incumpliendo esta obligación si no hizo la declaración del impuesto a la ganancia de capital. De nuevo, yo creo que cualquier intervención notificada al sujeto pasivo ya es esa fase administrativa. La administración tributaria, en un caso tan reciente como que se resolvió ayer, materialmente ayer, en este caso la administración tributaria de Cartago dijo que ella consideraba que ese era pago en periodo voluntario. Para los efectos de las sanciones, que hay una reducción de la sanción bastante más notable si estoy en vía voluntaria que si estoy en vía administrativa. La legislación civil prevé el pago en consignación. La legislación tributaria no lo prevé de manera formalmente. No hay ningún obstáculo para que el pago en consignación sea plenamente válido en materia tributaria. El pago en consignación supone que el sujeto pasivo que el sujeto activo, el acreedor, no quiere el pago y el deudor, como una forma de liberarse de su obligación, lo consigna. Normalmente lo consigna haciendo, depositando la suma de dinero debida ante el juzgado civil. Parece aplicable, por lo menos teóricamente, pero parece muy improbable que suceda en la práctica, puesto que en realidad Hacienda o la Dirección General de Tributación no tiene cajas propias. O sea, si yo voy al Ministerio de Hacienda, no es que hay una caja ahí en el primer piso con la cual yo pueda hacer un pago. Y por tanto no hay, dijéramos,
manera de que se exprese la negativa de parte del Ministerio de Hacienda o de la Dirección General de Tributación o de la Dirección General de Aduanas a la recepción de un pago. Yo hace muchos años me tocó ver un caso en el que se hizo un pago en consignación de un impuesto municipal. Pues ahí sí la municipalidad tenía una caja y, y por alguna razón la municipalidad se negaba a recibir el pago. Pero ahora ya ni siquiera en las municipalidades, puesto que las municipalidades, todas, o por lo menos las que yo conozco, todas utilizan el pago por medio de una entidad bancaria. Y las entidades bancarias en principio nunca se niegan a recibir una suma de dinero. Imputación de pagos. Una pregunta con la diapositiva anterior. Sí. Con lo de los bancos, me imagino más ahorita, pero puede ser por alguna otra situación. Si el banco deja de dar el servicio o algún problema que, no sé, están en remodelación o hubo un robo y entonces el banco ahorita no puede recibir nada porque está en investigación judicial, algo así como muy excepcional. Pero entonces se podría decir que no es que el banco no quiere, pero se ve imposibilitado a recibirle. Claro, pero difícilmente eso habilitaría el pago en consignación, puesto que puedo ir a otro banco. Esa era mi duda. O sea, mientras existe una posibilidad, tanto digital como física, aunque un solo establecimiento bancario no funcione, aunque sea el más cercano para la persona o el más conveniente, no le pondría como excusa. Pues es buena la pregunta, pero me parece que no. Yo recuerdo que hace como unos 10 años hubo un asalto con incluso personas fallecidas a la sucursal del Banco Nacional en Monteverde, en una época en que Monteverde estaba bastante más aislado que ahora, y ya no recuerdo bien, pero es posible que fuera el único banco que había en Monteverde en aquella fecha. Y ese asalto, eh, pues duró varias horas y después de eso, pues hubo que levantar el cadáver o los cadáveres, tal vez hubo más de uno. Y, y creo que también la sucursal del banco estuvo cerrada, pues no sé, 3, 4 días, tal vez una semana. Eh, pero aún así me parece poco probable el que por el cierre de una agencia, que no es lo mismo que el cierre de una entidad bancaria, quede habilitado un pago en consignación. Y recuerden que el pago en consignación exige demostrar o al menos afirmar que el acreedor se ha negado a recibir el pago. O sea, no se trata de convertir a los juzgados civiles en receptores de pagos porque sí, porque me cayó mal el acreedor, porque no quiere verle la cara, porque, pues no, ¿verdad? Hay que, para que el pago en consignación sea válido, tiene que haber de alguna manera negativa de parte del acreedor. Y a mí me parece que eso no podría predicarse de una agencia que fuera, pues no sé, quemada por las llamas o objeto de un delito, pues siempre quedará la posibilidad de ir a otra entidad bancaria. Eh, y bueno, tal vez les pongo un ejemplo llamativo. Hace como unos 10 días, la página de internet del Banco Nacional estaba caída, estuvo caída, pues no sé, 48 o tal vez un poquito más de horas. Si hubiera coincidido con la fecha de, este, de pago, el deudor pues siempre podía ir físicamente a la agencia y pedir que le hicieran un débito directo, a pesar de que la página de internet del banco, la página de internet banking me parece que se llama, este, no estaba funcionando. Todo esto me lleva a decir que el pago en consignación es realmente muy excepcional, muy difícil que se cumplan
esos requisitos. Imputación de pagos. En principio, el pagador indica a qué deuda imputar, quiere decir de, a qué deuda dice de que quiere cancelar. Hoy, pues el pagador indica cuando tiene más de una deuda. Es decir, cuando hay deudas distintas, tiene la potestad, tiene la facultad de decir, este pago corresponde a esta deuda. Esa norma civil tiene algunas limitaciones en el Código Civil, que están en el artículo 779 y 780. De tal manera que no puede imputar a principal sin extinguir previamente los accesorios, es decir, los intereses. El artículo 50 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, si bien no es explícito, parece seguir la misma regla del Código Civil. Primero a los accesorios y solo después al principal. El tema con los accesorios es que, a diferencia de las deudas privadas cuyos accesorios son únicamente intereses o incluso intereses moratorios, en las deudas tributarias también son accesorias las multas. Y pareciera que el artículo 50 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios está establecido únicamente por el binomio principal de la deuda tributaria y accesorios en forma de intereses u otros recargos, pero no de multas. Por tanto, en principio, el pagador puede imputar, puede decir a cuál deuda quiere extinguir. Y si no hay indicación, se entiende imputada la más antigua, la más vieja. También esto es una norma que pretende extinguir, impedir que se extinga las deudas por prescripción. Obviamente, pues si ejerzo mi derecho de imputación, puedo hacerlo de tal manera que con la deliberada intención de que prescriba alguna de las deudas más antiguas. ¿Qué es prescripción? Pues hay toda una discusión doctrinal sobre la naturaleza de la prescripción. Hay algunos puntos firmes, unos anclajes en los cuales esa teoría de la prescripción finca su eficacia. Y uno de esos dos anclajes es que para que haya prescripción tiene que haber inercia del acreedor y tiene que haber el transcurso del tiempo. Y no cualquier tiempo, sino el tiempo estipulado en la ley llamado plazo. Suele afirmarse desde la doctrina que la prescripción, más que una verdadera extinción de la obligación tributaria, tiene una eficacia preclusiva. Es decir, transcurrido el plazo, pierde el acreedor las potestades para hacer cobro de esa obligación. En esos términos está establecido en nuestro Código de Normas y Procedimientos Tributarios, si no me acuerdo mal, en el artículo 51, que la acción de la administración tributaria para determinar prescribe. ¿De qué estamos hablando? De una potestad. ¿Qué quiere esto decir? Que hay una eficacia preclusiva. Ya no es que la deuda se extinga, sino que la administración no puede determinarla. ¿Se acuerdan que vimos una lección solo sobre determinación, que es la declaración de la existencia y la cuantía de la obligación tributaria? Pues el artículo 51 dice
esa acción, esa potestad, esa facultad de la administración para declarar la existencia y la cuantía prescribe a los 4 años. Y el párrafo que sigue a continuación no deja de ser también algo confuso. Igual término rige para exigir el pago del tributo y sus intereses. Entonces pareciera que hay 2 prescripciones en este artículo 51. Para declarar la existencia y la cuantía, es decir, eso solo lo puede ejercer quien tiene potestades de derecho público de determinación. Y determinada la obligación para exigir el pago. Es una segunda prescripción. Regresaremos a esa figura. Pero noten que esa teoría del artículo 51 está muy en los términos de la eficacia preclusiva. Es decir, que aunque tiene las potestades y las potestades en principio no se extinguen, precluye la oportunidad de hacerlos. Es una norma más bien procesal que sustantiva. Sin embargo, por otra parte, a pesar de esto que acabamos de decir, que es una norma más bien procesal e ineficacia preclusiva, es lo cierto que también tiene algunas características del derecho material. Por ejemplo, al igual que las deudas civiles, si se paga una obligación tributaria prescrita, se hace buen pago. No tengo derecho de repetición y eso es una norma de derecho tributario material. La misma norma del derecho privado. Por otra parte, si la obligación tributaria principal está extinta, si se ha extinguido por prescripción, normalmente, ahora veremos que hay excepciones, pero normalmente están extintas también las sanciones que sean obligaciones accesorias, es decir, las multas que estén establecidas en forma de un recargo sobre la obligación tributaria principal. Y eso es una característica de derecho tributario material, no meramente formal, no es procesal. La prescripción juega a favor o en contra del sujeto pasivo y del sujeto activo. Y esto es propio del derecho tributario material. Es decir, cuando el sujeto pasivo, el sujeto que normalmente sería deudor, tiene posiciones activas frente a la administración tributaria, es decir, por alguna razón se convirtió en acreedor, tiene derecho a las devoluciones, tiene derecho a que le devuelvan el pago en exceso o el pago indebido. Les voy a rogar que lean detenidamente varias veces el artículo 43 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que no es de fácil entendimiento, es más bien de compleja interpretación, y que lo comentemos en la clase del próximo lunes. Me interesa que sepan qué es pago indebido, qué es pago debido, que lo lean detenidamente y ojo que eso puede ser objeto del examen de hoy en 8. Léanlo detenidamente porque hay que tener claro esos conceptos que están en ese artículo 43. Existen además impuestos que generan créditos. Y esto es así en el impuesto general sobre las ventas, que actualmente se llama impuesto al valor agregado, en que cada declaración es un juego de créditos y débitos. Y si hay créditos, los créditos pueden superar el débito y por tanto generan un derecho de devolución. Lo que pasa es que la legislación propia de ese tributo prevalece sobre el artículo 43 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
Y por tanto, la ley del IVA dispone que los créditos tienen que usarse a lo interno del IVA antes de convertirse en un crédito general frente al erario público. Esto es, yo no puedo mi crédito del mes pasado aplicarlo a mi obligación de impuesto sobre la renta, o a mi obligación del impuesto de bienes inmuebles, o a mi obligación del impuesto a las casas de lujo. Tengo la obligación de extinguir los créditos y débitos del impuesto de ventas, que como digo, ahora se llama impuesto al valor agregado, a lo interno del impuesto al valor agregado. No lo puedo sacar de ese círculo del impuesto al valor agregado, a no ser que pasen 3 meses y no haya extinguido totalmente ese crédito. O sea, que haya 3 declaraciones y que en esas 3 declaraciones no haya podido extinguirlo completamente. Solo en ese supuesto se habilita el derecho de obtener una devolución material o que se le conozca un crédito a los efectos del pago de otros tributos. Dice nuestra sala primera que la prescripción extintiva y la caducidad son instituciones jurídicas afines que tienen de común que el tiempo actúa de causa extintiva de los derechos. La sala primera está hablando de prescripción extintiva, prescripción que extingue las obligaciones, en el contexto de las obligaciones privadas. Mientras que está hablando de caducidad en el contexto del derecho procesal, que como saben es una institución de derecho público. Tal vez es excesivamente simple lo que voy a decir. Es un adagio popular. Prescribe el derecho y caduca la acción. Prescribe el derecho materialmente se extingue. O aunque no prescriba el derecho, aunque no se extinga el derecho, caduca la acción y podría haber una acción para ejercer ese derecho. Con esas dos nociones, volvemos a leer nuestro artículo 51. La acción de la administración para determinar la obligación prescribe los 4 años. Eso es algo más propio de la caducidad. Igual término rige para exigir el pago del tributo y sus intereses. Eso típico de la caducidad, más que de la prescripción. No obstante, el artículo 51 está enmarcado dentro de la sección de prescripción y utiliza el verbo prescribir. Recuerden el adagio que les dijimos hace un ratito. Prescribe el derecho, caduca la acción. Aquí están diciendo, en este artículo 51, la acción prescribe. Dice este artículo 51 que el término o plazo de 4 años se extiende a 10 años, de 4 pasa a 10, para los contribuyentes no registrados o responsables no registrados, los que no están inscritos, los que no han llenado el formulario de 140 de inscripción en la administración tributaria, o también para aquellos que estando inscritos no hayan presentado declaraciones, o bien hayan presentado declaraciones que sean calificadas como fraudulentas. Esos presupuestos, no inscripción, no declaración o declaración fraudulenta, habilitan la extensión del término normal de 4 años a un término extendido de 10 años. ¿Cómo se cuenta el plazo de la prescripción? ¿Cuál es el cómputo? Esto está en el artículo 52. La reforma todavía reciente que se practicó en el año 2016 cambió lo que decía ese artículo
que decía que empieza a correr el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en el que el tributo debe pagarse. Y esa norma tenía cierto sentido cuando el tributo principal exigido por el erario público era el impuesto sobre la renta, que debía pagarse el 31 de diciembre de cada año. Durante muchos años, el impuesto se regía por un año que empezaba el 1 de octubre y terminaba el 30 de septiembre, y debía pagarse a la hacienda pública a más tardar el 31 de diciembre de cada año. En el año 99 se cambió de ese año, de ese 31 de diciembre, se acortó al 15º día natural después de 2 meses de concluir el periodo fiscal, es decir, al 15 de diciembre. Esa es la regla actual, 2 meses y 15 días. Lo que pasa es que el plazo del periodo fiscal se movió y ahora coincide con el año natural, es decir, el periodo fiscal del impuesto a las utilidades, que va del 1 de enero al 31 de diciembre, debe declararse y pagarse 2 meses y 15 días después, a saber, el 15 de marzo del año siguiente. Esa regla empezaba a correr la prescripción el 1 de enero del año calendario siguiente. Tenía varios problemas. Primero, un problema es que discriminaba entre aquellos que tenían un periodo fiscal normal, que como digo terminaba el 31 de octubre, y un periodo fiscal diferente, por ejemplo, los bancos, por ejemplo, las subsidiarias de empresas del exterior, que normalmente concluía ese periodo fiscal el último de cada año. En el caso de algunas empresas estadounidenses, concluye el 30 de abril, para que coincida con el de su casa matriz. Y por tanto, si la obligación tributaria era exigible en periodos distintos, el plazo de prescripción pues, podía ampliarse en detrimento, con violación del principio de igualdad para los contribuyentes que tuvieran año calendario como plazo del periodo fiscal. Además, era muy raro que los impuestos, entonces llamados de ventas, ahora impuesto al valor agregado, dijéramos, el impuesto de noviembre, recuerden, acumulo todas las compraventas de noviembre y las declaro el 15 de diciembre, empezaba a prescribir el siguiente 1 de enero. Pero el impuesto de diciembre, que acumulo todas las declaraciones y tengo que, todos los cobros y tengo que pagarlos el 15 de enero, empezaba a correr la prescripción casi un año, el 1 de enero siguiente, es decir, 11 meses y 15 días después empezaba a correr. Por esa razón, en el 2016 se cambió la norma que dice actualmente empieza a correr el primer día del mes siguiente a la fecha en que el tributo debe pagarse. Si, digamos, las obligaciones del mes de diciembre que tengo que pagarlas el 15 de enero, empieza a correr la prescripción el 1 de febrero siguiente. Si comparamos estas normas con el artículo 874 del Código Civil, este último dice que la prescripción empieza a correr al día siguiente después de que la obligación era exigible. Es una norma parecida a la que establece el artículo 74 del Código Tributario, que indica que para las multas, para las sanciones, y eso aplica sobre todo para las multas, la prescripción es de 4 años y empieza a correr a partir del día siguiente de la fecha en que se cometió la infracción. O sea que la multa y el anejo, o sea, esa multa que es anexa a una obligación tributaria principal, no prescriben exactamente la misma fecha. Tienen más o menos el mismo plazo, 4 años en principio,
pero para las infracciones empiezan a correr al día siguiente en que se cometió una infracción. No hay en el artículo 74 del código una norma que permita ampliar a 10 años el plazo de prescripción de las infracciones. Bien, vamos a hablar de interrupción y de suspensión de la obligación tributaria. Y la diferencia está en que la interrupción inhabilita el tiempo corrido hasta la fecha en que se interrumpe el curso de la prescripción. Se inhabilita, es como si no hubiera existido, empieza a correr de nuevo. Mientras que la suspensión, todo el término corrido del plazo de prescripción es válido, deja de contarse con la causal de suspensión y se reanuda cuando cesa esa causal de suspensión. Interrupción inhabilita, suspensión deja de contarse. Dice el artículo 53 que son actos interruptores de la prescripción la notificación del inicio de actuaciones de fiscalización. Esto es cuando la administración tributaria le notifica al contribuyente: prepáreme los documentos porque voy a fiscalizarlo, voy a verificar que usted esté cumpliendo correctamente con sus obligaciones o que haya cumplido correctamente con sus obligaciones. Esa notificación interrumpe, es decir, inhabilita todo el tiempo corrido hasta esa fecha. No obstante, esta causal de interrupción está condicionada a que las actuaciones de verificación se inicien materialmente, efectivamente, dentro del mes siguiente. O sea, si se notifica, va a iniciar materialmente, no se inician dentro del mes siguiente, se pierde la eficacia interruptora de la prescripción. También se pierde la eficacia interruptora de la prescripción si iniciada la fiscalización se interrumpe por más de 2 meses. Esta no es fácil probarla. Para probar que no se inició la fiscalización o para probar que una vez iniciada se interrumpió por más de 2 meses, digamos, el medio idóneo para hacerlo es los papeles de trabajo del auditor, que deben ir fechados y foliados de tal manera que no pueda incluirse actuaciones a posteriori. Esas actuaciones de fiscalización, y ojo que estamos introduciendo una materia nueva, una materia que no es de fácil comprensión porque no la hemos visto antes y nuestro código no la desarrolla mucho. Puede la fiscalización ser de 2 naturalezas. Por comprobación material de las obligaciones, que es lo que por antonomasia se llama de fiscalización, o por comprobación abreviada. Comprobación abreviada es cuando el auditor no se apersona en la sede del contribuyente, sino que hace un simple cruce de información con información de terceros, por ejemplo. Puede comprobar, aquí faltó declarar un impuesto porque, no sé, el ICE me informa que le pagó a José María Oriamuno, digamos cualquier suma, 1.000.000 de colones, y José María presentó en su declaración de impuestos sobre la renta 500.000 colones. Por comprobación abreviada, por simple comparación entre las informaciones del contribuyente y de terceros, la administración tributaria, sin verificar mi contabilidad, sin ver mis facturas, sin ver movimientos en mi cuenta bancaria,
puedo decir aquí abreviadamente salta a la luz el que se omitieron ingresos en su declaración de impuestos sobre la renta y me manda una liquidación con base en ese pago que hizo el ICE a José María Orión. Esa comprobación abreviada no es lo mismo que una fiscalización. Una fiscalización por comprobación material de las obligaciones tributarias que implican el uso discrecional, el uso racional, el uso de herramientas de verificación por parte de un auditor fiscal de la situación concreta del contribuyente. O sea, ver la contabilidad, ver si los asientos de la contabilidad corresponden con los cheques o los contratos o los documentos, ver que el auxiliar de activos haya sido bien llevada la depreciación, etc. En el primer caso, cuando se trata de comprobación abreviada, el acto interruptor de la prescripción no es el inicio de actuaciones, sino la notificación del acto determinativo, la notificación de la comunicación de cuánto debe este contribuyente. Dijéramos otra vez en el ejemplo de José María y el ICE, la administración me manda por comprobación abreviada una especie de predeclaración, un formulario que ya llenó la administración por mí, y diciendo, usted adeuda esto. Si yo lo quiero objetar, puedo hacerlo. Y generalmente, si la administración no la convenzo en esa primera reacción, me paso de comprobación abreviada a fiscalización o comprobación de las obligaciones tributarias. La interrupción de la prescripción se produce con la notificación de ese acto determinativo en la comprobación abreviada. En cambio, en las actuaciones de fiscalización, las actuaciones de verificación material de las obligaciones tributarias, no con el acto determinativo, sino con el inicio de las actuaciones, con la notificación del inicio de actuaciones de verificación. Decíamos que si esas actuaciones se suspenden por más de 2 meses, se pierde el efecto interruptor. Y por tanto, ya no se produjo la interrupción de la prescripción y se producirá cuando se notifique al sujeto pasivo la determinación de la obligación tributaria o más bien cuando la impugne esa determinación de la obligación tributaria. Ha habido llamémosle una cierta corruptela en esas actuaciones por más de 2 meses, porque el auditor decía, bueno, es que no fui a la empresa, pero le pedí información de terceros y esto es una actuación. Le pedí a los bancos que me dieran esta información y le pedí a, no sé, a las aduanas que me dijera cuáles habían sido las importaciones de este sujeto, etc. Esa, llamémosla pequeña corruptela, llevó a que en los artículos 140 y 144 del Reglamento de Procedimiento Tributario se dijera que son actuaciones con notificación al sujeto pasivo. No cualquier actuación. No es cuando el auditor se pone en su escritorio con información que le llevé o que le entregó el sujeto pasivo y se pone a verificar, a hacer cálculos, a introducir en la computadora, en una hojita de Excel, o lo que fuere, sino que son solo actuaciones que tengan notificación al sujeto pasivo. Dice el artículo 91 que el inicio de actuaciones se debe notificar en el domicilio fiscal del contribuyente. Y que debe haber, una vez iniciadas, visitas con frecuencia mínima cada 10 días. Esta segunda parte pocas veces se cumple. Es frecuente que los auditores se pierdan 2 o 3 semanas y que regresen
simplemente, o incluso más semanas, y que regresen simplemente para que no se cumplan esos 2 meses que inhabilitaría la suspensión, que inhabilita la interrupción de la prescripción. En segundo lugar, perdón, antes de pasar al segundo lugar, los requerimientos de información al contribuyente sin duda califican como interruptores de la prescripción. Materiales con notificación al sujeto pasivo. También interrumpe prescripción la determinación del tributo efectuada por el sujeto pasivo. Recuerden cuál fue nuestra definición de determinación. La declaración del AN y el quantum de la obligación tributaria. La declaración de la existencia y cuantía de la obligación tributaria. Si la hace el sujeto, normalmente la hace mediante una declaración. Recuerden la definición. Determinación de la obligación tributaria es el acto o el conjunto de actos que declaran la existencia y la cuantía de la obligación tributaria por parte del sujeto pasivo, por parte del sujeto activo o por ambos coordinadamente. Pues bien, dice este artículo 53, inciso segundo, cuando el sujeto pasivo determine, esto es, declare la existencia y cuantía, interrumpe prescripción. También interrumpe no solo con la declaración autoliquidativa, que es esta que declara la existencia, sino con las rectificativas, es decir, cuando posteriormente a la primera declaración, la rectifica mediante una segunda declaración. Esto está en el artículo 130 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. También interrumpe prescripción el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. Esta es la norma idéntica a la que está en el artículo 876 del Código Civil. ¿Cuándo se reconoce la deuda? Pues obviamente se reconoce cuando la determino en una declaración. Pero podría haber otros momentos u otras circunstancias de reconocimiento expreso de la deuda. Por ejemplo, podría suceder que yo le pida a la administración tributaria una extinción mediante el pago, mediante la entrega de un bien. Y en esa petición estoy reconociendo la existencia de la deuda. También dice el inciso cuarto del artículo 53, los aplazamientos y fraccionamientos de pago. Recuerdan que hablamos de que el artículo 38 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios permite aplazar, permite hacer arreglos que se llaman en el Código aplazamientos y fraccionamientos. Por tanto, cuando me lo conceden, cuando se otorga un aplazamiento y un fraccionamiento, se sobreentiende interrumpida la prescripción. El inciso quinto, la notificación de actos administrativos o judiciales tendentes a ejecutar el cobro de la deuda. Exactamente la misma norma del 879 del Código Civil. La interposición de toda petición o reclamo en los términos del artículo 102 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Si yo hago una consulta tributaria, como no está regida por el artículo 102, la consulta no interrumpe prescripción. Tal vez es importante decir que estas causales de interrupción de la prescripción son de interpretación estricta o restrictiva. Ha dicho la sala primera que por un asunto de seguridad jurídica, la prescripción finalmente es un asunto de seguridad jurídica. Si no, no se entiende que dejar de cumplir extinga la obligación de cumplir.
sino por un asunto de seguridad jurídica tutelado constitucionalmente. Ha dicho pues la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia que esas causales del artículo 53 son de interpretación restrictiva. El artículo 54, vamos a llamarlo polémico, por no decir que atentatorio contra ese principio constitucional de seguridad jurídica. Dice ese artículo que cuando yo interpongo recursos contra resoluciones de la administración tributaria, se entiende que son resoluciones determinativas. Recuerden que determinar es declarar la existencia y la cuantía. Cuando la administración determina la existencia y la cuantía de una obligación y yo interpongo recursos contra esa resolución determinativa, el artículo 54 habla de una interrupción especial. Interrumpe la prescripción y el nuevo cómputo empieza a contarse a partir del 1 de enero siguiente del siguiente año a que la respectiva resolución quede firme. ¿Por qué se llama polémica en esta filmina esa disposición del Código Tributario? Porque yo puedo interponer un recurso administrativo contra la resolución y la administración tributaria tardarse 10 años, 20 años, 100 años, 200 años en resolver el recurso y no habría corrido ni un día de prescripción. Si no lo resuelve en tiempo, está indefinidamente interrumpida de manera especial el cómputo de la prescripción, el curso de la prescripción, hasta el 1 de enero del siguiente año en que la resolución quede firme, es decir, en que se ha declarado sin lugar el respectivo recurso. Esa norma a mí me parece que es atentatoria contra el principio de seguridad jurídica. O sea, una interrupción indefinida en el tiempo, sin duda habla muy mal de la certeza o de la seguridad jurídica a la que los ciudadanos tienen derecho. Por esa razón, al menos 2 acciones de inconstitucionalidad han sido intentadas contra ese artículo 54 y han sido declaradas sin lugar por la Sala Constitucional. Me parece a mí que tal vez entendió poco el problema que plantea ese artículo 54. Pero el hecho es, 2 veces se fue a la Sala Constitucional y 2 veces fue rechazada esa petición de inconstitucionalidad. Una norma idéntica a la del artículo 54 para el impuesto se contiene en el artículo 74 para la multa. Esto es, si contra el acto que impone la multa interpongo recursos, también queda indefinidamente interrumpido el curso de la prescripción contra esa multa. La acción de inconstitucionalidad, las 2 acciones de inconstitucionalidad que les mencionaba, fueron contra el artículo 54. No, hasta donde yo sé, no ha sido intentada contra el artículo de las multas del 74. Decíamos hace un rato, cuando empezamos a hablar de prescripción, que no es lo mismo interrumpir que suspender. La suspensión implica que deja de contarse, deja de computarse el curso de la prescripción, el tiempo deja de contar. Mientras que en la interrupción se inhabilita, en la interrupción se invalida, es como si no hubiera transcurrido ni un día y hay que empezar de nuevo a contarlo. En la suspensión deja de contarse, pero cuando cesa la causal de suspensión, se reanuda en el momento en el que se había suspendido. Dice el artículo final, el párrafo final del artículo 53 del Código, que cuando se presenta denuncia por delito de fraude a la hacienda pública, se suspende el cómputo de la prescripción hasta que ese proceso, y se sobreentiende que ese proceso es el proceso penal por defraudación fiscal, se dé por terminado.
Otras normas sobre prescripción que están en nuestro Código Tributario, igual que en norma civil, en norma de derecho privado, no se puede repetir, no se puede pedir la devolución de lo pagado cuando la deuda estuviera prescrita. O sea, el que paga la deuda natural, la deuda prescrita, pero el que la paga, extinguida por prescripción, pero el que la paga, después no puede pedir su devolución. En materia de derecho público, no se admite doctrinariamente el que la prescripción pueda ser declarada de oficio. No hay norma expresa en ese sentido en nuestro Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Esto lo que quiere decir es que la prescripción la puede declarar la administración, pero no oficiosamente, sino instada por el deudor. Es el deudor el que tiene que decirle a la administración, declare la extinción por prescripción. No puede la iniciativa venir del administrador, sino solo del administrador. Es doctrina común de nuestro Tribunal Fiscal el que se pueda utilizar información de periodos prescritos. Esto es, aunque la obligación tributaria esté prescrita, sí se puede pedir documentos de aquellos periodos que ya están prescritos a los efectos de determinar ocasiones de periodos no prescritos. Por ejemplo, si yo compro un tractor que se deprecia en 10 años, el periodo de prescripción es de 4, para saber si la prescripción, perdón, si la depreciación que estoy calculando se ha calculado adecuadamente, debo conservar las facturas o el contrato inicial, aunque tenga más de 4 años. Lo mismo si estoy pagando intereses y el interés es un gasto deducible a efectos de mi impuesto sobre la renta de este año. Si el préstamo se obtuvo hace más que 4 años, debo conservar esa documentación si tiene efectos en este periodo fiscal no prescrito. Es decir, la información de periodos prescritos se puede traer para la determinación sobre periodos aún no prescritos. Aunque el plazo de prescripción es de 4 años, el artículo 109 del Código indica que los documentos se deben conservar por 5 años. Pareciera haber un cierto desempate, pero esto también justifica el que se pueda pedir información de periodos prescritos para determinación de periodos no prescritos. Esa conservación por 5 años coincide con la norma del Código de Comercio que dice que la documentación mercantil, la correspondencia mercantil, debe conservarse por al menos 5 años. Hemos visto pago, hemos visto prescripción. Pasamos a compensación. ¿Qué es compensación? Es cuando un sujeto activo y un sujeto pasivo tienen mutuamente deudas y por tanto compensan hasta el monto concurrente, extingue por compensación hasta el monto en que concurren las deudas de signo contrario. Eso está en el artículo 45 y siguientes del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y exige que ambas deudas sean líquidas y exigibles. Es decir, yo no puedo compensar por el impuesto que se va a causar el próximo 31 de diciembre, tenerlo extinguido por una deuda a mi favor hoy. Tengo que esperar a que la segunda deuda también sea líquida y exigible. En esta materia, reitero la necesidad, la conveniencia que lean el artículo 43 detenidamente, que habla de los impuestos debidos e indebidos, el pago debido e indebido de tributos y el pago forzado o inducido por la administración tributaria.
del artículo 43. Eso influye también en la compensación. Les ruego que para el lunes tengan bien leído, masticadito ese artículo 43. Se pone aquí en acto el tema de la competencia del sujeto legitimado. Yo no puedo compensar deudas generales del Estado, por ejemplo, si yo tengo una indemnización que el Estado me debe, por ejemplo, por una expropiación, no puedo compensar esa deuda con una deuda tributaria. El sujeto legitimado va a ser el sujeto activo de la obligación tributaria. Y se sobreentiende que la compensación es a petición de parte, aunque hay supuestos como los contemplados en esta resolución 15/2003 de la Dirección General de Tributación, en que la compensación puede ser iniciativa de la Administración Tributaria. Antes de devolver, cuando le pido una devolución a la Dirección General de Tributación, puede, antes de resolver la Administración, decir, en lugar de devolverte, compenso con estas otras deudas tributarias a mi favor. Ese artículo de esa resolución, 15/2003, también permite que esa compensación no sea obligatoria para la Administración Tributaria. Podría la Administración Tributaria decir, bueno, compenso, en lugar de devolverte. Pero puede la Administración Tributaria renunciar a la compensación, que es lo que menciona el artículo 45 del Código. No está obligada a hacer de oficio la compensación, solo a petición de parte. Ya no existen los certificados de abono tributario, que son las siglas a las que se refiere en primer lugar ese inciso de nuestra FILMIN, los CAT, certificados de abono tributario. Dejaron de existir hace 20 años casi. Todavía existen unos certificados de abono forestal. ¿En qué consisten? ¿O en qué consistía el primero y en qué todavía consiste el segundo? Consisten en que el Estado otorga a unos sujetos un título valor, llamado CAT en el primero, llamado CAF en el segundo caso, que solo sirve para extinguir créditos fiscales. Es decir, en el caso de los certificados de abono forestal, quienes cumplan las condiciones, el Estado les da un subsidio, les da el equivalente a dinero, porque no es dinero, es un título valor, que sirve igualmente para extinguir obligaciones tributarias. Es un crédito fiscal que se puede aplicar a las obligaciones tributarias. Ya mencionamos que el impuesto de ventas, actualmente impuesto al valor agregado, tiene un régimen de compensación propio. Los créditos y débitos deben compensarse necesariamente a lo interno del tributo. Solo en algunas circunstancias, por ejemplo, si han pasado 3 meses y yo en esas compensaciones a lo interno del tributo que debo hacer mes a mes, no he logrado extinguir ese saldo a mi favor, entonces puedo pasarme al régimen. Dicho en otras palabras, el crédito de impuesto al valor agregado necesariamente debe extinguirse con un débito de impuesto al valor agregado en este mes, y si aún así sigo teniendo crédito al mes siguiente, y si es así, al mes siguiente, y solo después de 3 veces esa autoliquidación, puedo salirme de ese régimen y pasarme al régimen general. Condonación es otro método de extinción de las obligaciones. En el caso de las obligaciones privadas, la condonación es un acto voluntario. En el caso de las obligaciones públicas, la voluntad solo puede ser expresada mediante una ley emitida por el Parlamento. Esto es, el titular del crédito
el acreedor no tiene posibilidad de disponer, la obligación tributaria es indisponible, mientras que el acreedor privado puede disponer, puede condonar, puede perdonar a su deudor. El acreedor público no puede perdonar, no puede disponer, no puede condonar a su deudor público. Esto está así en el artículo 12 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. El artículo 50 del Código distingue la condonación de las obligaciones principales y de las obligaciones accesorias. Para la obligación principal se requiere un acto de disposición del legislador. Esto es, solo puede la Asamblea Legislativa establecer una amnistía, una condonación que afecte el tributo. Pero sí puede la administración perdonar, condonar, remitir intereses si se causaron intereses por un motivo imputable a la administración tributaria, es decir, cuando la administración tributaria condujo a un error. Esos oficios que están al final de la filmina, el artículo, perdón, el oficio 50 y 85, 274, 275 de la Dirección General de Tributación, me corrijo, no son de la Dirección General de Tributación, son de la Dirección General de Hacienda, condonan intereses, condonan obligaciones accesorias por haber movido a error, inducido a error la administración tributaria, la Dirección General de Tributación, a los bancos. Hubo unos oficios de una resolución general de tributación que autorizaba a los bancos a una forma especial de cálculo de sus gastos deducibles y después revocó esa resolución de carácter general. Lo que dicen esos oficios de la Dirección General de Hacienda, reitero que no son DGT sino DGH, lo que dicen esos oficios es, como se indujo a error a los bancos, puede la administración tributaria condonar las obligaciones accesorias. El artículo 49 del Código habla de confusión. Esto es cuando el sujeto activo y el sujeto pasivo se convierten en uno solo. Por ejemplo, si yo adeudo a la municipalidad impuesto a bienes inmuebles y le dono a la municipalidad ese inmueble, la municipalidad es a la vez deudor por el bien y acreedor del tributo de bienes inmuebles. Y por tanto se extingue por confusión esa deuda. El artículo 35 permite la novación, es decir, una nueva deuda que sustituye a la anterior con características distintas, cuando se mejoran las garantías a favor de la administración, o bien cuando se puede asegurar de mejor manera la finalidad recaudatoria del tributo. Es decir, el régimen general de la novación es que no se admite, en concordancia con el principio de indisponibilidad de las obligaciones tributarias, no pueden ser objeto de negociación entre acreedores y deudores como si son las obligaciones privadas, sino que, excepcionalmente, si se mejoran las garantías o hay una finalidad recaudatoria que se asegura por otro método, puede la administración tributaria aceptar la novación. Y con esto terminamos la clase de hoy. Muchísimas gracias. Veo que tenemos bastantes menos alumnos que los que empezamos. Les ruego que me disculpen que tal vez me pasé un poquito, aunque tal vez no fue tanto. Preguntas, dudas, aclaraciones, comentarios, estoy a su disposición si hubiera alguno. Pero ¿usted cree que me puede quedar un momento después de la clase para preguntarle una cosa? Sí, por supuesto, con todo gusto. Gracias.
Gracias, hasta luego. Bueno, Profe, una pregunta. ¿Hasta aquí llega el examen? hasta aquí llega el examen. Ok, está bien. Gracias. Con gusto.